Tengan todos ustedes muy buenos días. Este es el espacio de entrevistas de Diario La Crónica. En la mañana de hoy tenemos el gusto de encontrarnos con el asambleísta electo, el doctor Humberto Tapia. Doctor, un gusto. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio. Para mí es un honor estar acá. Saludo afectuoso a la provincia y a su enorme grupo de lectores de este importantísimo medio de comunicación. Gracias a ustedes. Doctor, estamos a un mes de las actividades legislativas. Un mes y 7 días. Un mes y 7 días. ¿Se ha podido encaminar ya algún tipo de proyecto? Sí. ¿Están ya encaminados en la Asamblea? ¿Cómo va el trabajo? Va bien en el plano personal. Yo creo que en realidad hemos logrado, usted entenderá que hay que reeducar la cabeza un poco en función de ese otro escenario, que no es el habitual de uno. Yo sigo enormemente agradecido con la ciudadanía, la provincia que nos confirió ese enorme honor de estar ahí. No deja de ser un evento notable para la vida personal de uno, yo lo agradezco. Pero uno tiene que un poco empezar a replantear su forma de ver lo que ahí sucede, para que no le afecte, para que le sirva de provecho para su gestión. Pero que han salido bien. Fíjese que originalmente había problema porque casi a mayor parte de gente que no estaba en el pacto original se los envió a comisiones muy disímiles de su formación. Entonces hubo un problema porque la gente se sintió afectada. Veía que no podía. ¿Es como amedrentarlos? Es como que no formó parte del acuerdo, por lo tanto, pues en realidad cualquier ocupación era buena, independientemente que le guste o no. Pero en el caso personal mío yo debo agradecer porque en realidad a mí se me respetó eso y hasta me lo dijeron en forma personal. Iba a estar en la Comisión de Salud, que fue la que yo planteé originalmente, y en esa estoy. Y en ella hemos podido hacer caminar temas como lo de salud mental, el Código Orgánico de Salud ya viene, la nueva ley del deporte. Esa es una buena comisión, es una comisión sólida, hemos trabajado bien, no creo que va a haber sobresaltos en ese aspecto. En el Pleno, ya pues en las sesiones grandes, en realidad hemos formado parte de lo que debe haber, del análisis, de la discusión. Vea que en ese corto tiempo, a la final, se han aprobado 6 leyes en este mes y 17 y 14 días, 6 leyes por mayoría absoluta de votos, y leyes importantes como la de equidad salarial para el hombre y la mujer, la de salud mental, la reforma para que las Fuerzas Armadas apoyen al tema de seguridad, la de la seguridad privada. Hay leyes que en realidad brindan un soporte a la ciudadanía. Entonces yo creo que en un plano y en el otro nos ha ido bastante bien hasta la fecha. Hemos presentado la ley nuestra de energías limpias y está ingresada a trámite, está en el CAL y va para la comisión, que fue lo que yo ofrecí. La de seguridad y salud en el trabajo, ya la tenemos encaminada y va a ser tratada el segundo semestre del año. Gracias a la anuencia del presidente de la Comisión de los Trabajadores, empieza a tratarse la otra semana. Hemos hablado 6 meses de tiempo, con una sola gestión del presidente Terán, gracias a una reunión que sostuvimos. Va bien. La de turismo, la empezamos a trabajar ya en los próximos días, que era lo que prácticamente habíamos ofrecido para el año y medio, y ya lo tenemos encaminado a la fecha, en un mes. Ahora, doctor, de las leyes que ya están en vigencia, que ya se han aprobado, ¿cómo está la implementación ya en sí de esta ley dentro del país? La que tomó pues un poco más protagonismo, usted sabrá por qué, es la de eficiencia económica que le envió el presidente. ¿Por qué? Porque como es de carácter económico urgente, había 30 días para resolverla. Entiendo que la comisión pues, trabajó arduamente con un grupo de asesores para que en 7 días tenga su primer informe, en tiempo récord, porque la norma dice no menos de 5, no más de 10, pero ellos en 7 lo presentaron y fue al segundo debate. No tienen mucho tiempo, también faltan 15 meses para que se termine la gestión. Así es, y 30 días para que sea aprobado. Entonces, ella fue la que más capitalizó el interés popular. ¿Por qué? Porque a la final es la ley que el presidente dice que nos va a ayudar un poco a salir de este impasse. Entonces, las otras leyes todavía tenían un camino un poquito más largo, porque para que haya ley debe haber después un reglamento, ¿no es cierto? Y de ahí se hace operativo. Va a la presidencia para que la revise. La de la seguridad de las Fuerzas Armadas, que la reforma al artículo 153, que dice que en realidad puede el ejército salir a apoyar las actividades de la policía, también tiene un trato distinto. Ella va a demorar, no es que mañana ya se resolvió el viernes y el lunes sale el ejército a las calles, no funciona así. A veces la ciudadanía tiene más expectativa de la cuenta en eso. Lo que se aprobó es esa reforma que le permite al ejército apoyar a la policía. Antes de pasar al tema de seguridad, quisiera ahondar un poquito más en el tema económico. En la oferta de campaña del presidente habían hablado acerca de bajar el IVA del 12 al 5% para el sector de la construcción, y muchas de las personas se habían tenido en la idea, en la cabeza, de que va a bajar este rubro. Sin embargo, hoy se anuncia de que no va a ser así para todas las personas, sino para ciertos grupos económicos. Entonces, muchas de las personas que estaban con proyectos por empezar
a construir, estaban un poco detenidos a la espera de que se ponga en vigencia, porque lógicamente sí es un ahorro del 7% del poder ahorrarse en la construcción. Sí, yo creo que ahí a lo mejor ponemos en contexto lo siguiente. La ley fue ingresada bajo una estructura, es decir, tenía un contenido la primera propuesta, la original. Esa fue presentada al primer debate y en el primer debate se incorporaron una serie de recomendaciones, volvió a la comisión y para el segundo debate llegó incorporada algunas de las sugerencias que se enviaron. Pero en el segundo debate hubieron 37 intervenciones de asambleístas, 37 a un promedio de 10 minutos cada uno. Usted haga cuenta qué tiempo estuvimos en esa tarea. Y 20 ya no se dejó seguir el debate. ¿Por qué cuento yo esto? Porque de los 37 que intervinieron, el 85% estaba en contra, pero votaron a favor. Estuvieron en contra de la ley, pero votaron a favor. Nosotros entendimos que con las observaciones que se hacían ahí, porque cada uno contaba 2, 3 observaciones que tenía, imagínense 37 intervenciones. Cada 6 era una hora. Y adicional a eso, había como 100 recomendaciones para mejorar la ley. Entonces nosotros pensamos que iba a regresar esa ley a la comisión, incorporar las observaciones y volverla a pleno para votar. No se hizo eso, se la votó tal como quedó. 107 votos y ganó. Esas son las bondades del poder del voto, que pudo haber estado mejor, pero no era el proyecto original del presidente. Entonces ganó su propuesta, que de hecho está bien que sea pues, él el que la va a impulsar y todo lo demás. Entonces dentro de esas observaciones, las que usted comenta, entre muchísimas otras, de un centenar que fueron dichas, quedaron pendientes. La gente hablaba del tema de los agricultores, de las deudas pequeñas y no de los grandes deudores, de la economía popular y solidaria. Había muchos temas, pero ella quedó intacta como llegó al segundo debate. Entonces esa fue la votada y esa es la que está. Y dentro de esa tiene novedades, más de una que en realidad a veces le despierta preocupación a la ciudadanía. A su criterio personal, en realidad, ¿va a haber una reactivación económica al implementar esta ley? ¿O simplemente es un acomodo que hacen los grandes grupos económicos como para poder ellos sortear las dificultades económicas, ellos de estos momentos, más no la población en general? Ahí hay dos cosas. Todos los connotados economistas del país coinciden en que en realidad no soluciona el problema estructural del país. Y es cierto, porque no tiene nada que proponer respecto a esto. Lo que sí hace, y yo trato de entenderle pues, al joven presidente respecto a que, como encontró tan mal las cosas, imagínense 170 millones de dólares en la cuenta de un Estado, de un país, con 1.000 millones que le faltaban para pagar décimos y sueldos. O sea, en realidad había un problema enorme. Yo no sé qué hubiese pasado en el país si no se pagaba el décimo. No, si no ahora mismo están las personas un poco pensando, ¿y qué va a pasar en enero y en febrero? Entonces, con esa presión, a mí me parece que la lógica del señor presidente es tratar de recaudar lo que inmediatamente le dé el flujo de caja en ese momento para poder salir con eso. Y claro, si usted dice, les vamos a perdonar, a ver, tenemos 2.000 millones de deudas al SRI, 2.000 millones, que no han sido cobradas tiempos. Y dice, si condonamos los intereses de esas deudas y les ponemos un plazo perentorio, seguro que recuperamos 800. Cogió por la opción más práctica. Más rápido para poder solucionar inmediatamente. Va a tener 800, pero en eso también ha sido cuestionado porque se dice que muchos de aquellos que se beneficiaron esta vez se han beneficiado otras. Es decir, se ha hecho un modus operandi, ¿no es cierto? Entonces usted espera que cambien el presidente, no paga. Por último, hasta auspicia el presidente. Llega el momento que le condonan y se ha ahorrado 30, 40, 20, 10 millones de dólares. Entonces, eso ha sido fustigado en realidad en la norma. Pero yo entiendo, como digo, que la necesidad del recurso era una de esas. El tema del IVA también entiendo que tiene esa condición. El tema del empleo joven, que a todos nos entusiasma que los jóvenes nuestros tengan trabajo, todo el mundo quiere. Pero la ley no garantiza que hay 100, 1.000... Por ley no se puede dar trabajo. Sí, o sea, imposible. Sí. Si no mejora la seguridad, sigue siendo complicado el escenario para que la inversión venga. ¿No es cierto? Si no se queda claro, por ejemplo, el tema de las zonas francas, que a todos nos entusiasma, tampoco es que el inversionista va a llegar de hoy para mañana a plantear un proyecto. Lo hace el año próximo o el año siguiente, cuando él ya no sea presidente. No hay grandes certezas con la ley, pero algo le ayuda a él, y yo entiendo que esa es su sana aspiración de ser un primer intento. A lo mejor nos sorprende con una ley más grande que afecte o que incorpore lo estructural en los próximos días. Ojalá sea así, ¿no? Y este fue un primer intento para salir del bache que tenemos. Ahora, en esta ley, Loja, ¿se puede ver beneficiada en algún aspecto? Yo creo que en todos mismo, pero va a depender, como señalo, de la dimensión de lo que uno espera como beneficio. Es decir, si instalamos una zona franca en la provincia de Loja sería fantástico, ¿no es cierto?
Pero si dejamos abierto el escenario para que las zonas francas se instalen en Guayaquil como en Quito, a Loja no van a venir. ¿No es cierto? Depende de un contexto eso. El trabajo joven, si es que en Loja no tenemos empresa, la mayor parte son o industria, salvo unas poquitas y reconocidas que hay, y más es lo público. ¿Quién va a emplear a los jóvenes? Si no potenciamos la empresa, el desarrollo, la inversión acá, ¿de dónde vamos a sacar las plazas jóvenes acá? No hay, pues. Claro, entonces a mí me parece que del contexto va a depender de que ésta tenga mayor o menor impacto en en ciertas áreas del territorio más que en otras. En ciudades grandes donde hay, vean lo que sucede en Cuenca, están en el segundo parque industrial. Evidentemente le van a sacar muchísimo provecho a muchas cosas y a lo mejor genera un poco más de empleo, más inversión, pero esa no es la realidad nuestra, ni la realidad de Napo, de Esmeraldas, que en medio de la violencia la gente no quiere ni siquiera vivir ahí, peor invertir. Entonces yo creo que va a depender del lugar el impacto que tenga esto. Esperemos que en realidad con el tiempo crezcan y seamos todas las provincias beneficiarias. Doctor, con respecto a la seguridad, están hablando acerca de sacar a las Fuerzas Armadas, pero a las calles también a tratar de mitigar en algo la situación delictiva que está en el país. Pero sin embargo yo, mientras veo las noticias nacionales, hay algo tan lógico que no pueden arreglar, como por ejemplo de que ahora mismo están analizando los teléfonos que se habían encontrado con los chats. Y la pregunta salta, bueno, es una persona que está recluida, ¿cómo así tiene teléfono? O sea, ni siquiera pueden controlar que tengan los teléfonos dentro de las prisiones, tienen armas blancas, tienen comunicaciones, y se supone que ellos están controlando una cárcel. ¿Qué pasa con el control mismo de la seguridad? Bueno, yo creo que para todos la conclusión lógica es que no existe control. El Estado perdió el control de eso hace tiempo atrás. Ahí eso se ha convertido en casas de estancia, vacacionales. Sí, administradas y más bien zonas de confort precisamente de los grandes delincuentes. Porque además de tener todas las comodidades, dispone quién entra, quién sale, quién es el director y quién no lo es. Además de que pues, ya la capacidad de asombro se va perdiendo porque vemos que muchos de los grandes delincuentes han estado sentados en los despachos de organismos del Estado. Y haciendo todavía labor social y además labores administrativas, como reparar patrulleros. Al estado en que hemos llegado porque el Estado perdió el control. A mí me parece que la tarea del presidente en realidad termina siendo difícil y que tiene que ser pronta porque lo que nosotros primero esperábamos, antes que la ley de eficiencia económica, era algo de seguridad. Era algo de seguridad. Pero yo entiendo que el plan Fénix, que poco conocemos de él, a lo mejor es su segundo intento de poner en orden esto. Él dice que algunos detalles no los puede revelar por tema de seguridad y todo lo demás. Ojalá empecemos a ver los resultados, porque si no arremete temprano contra esto, en realidad la gente se va a desilusionar, porque lo que primero esperaba era eso, y no solo aquí, sino en todo el país. Afortunadamente en Loja pues tenemos un poco más de tranquilidad que en otros sitios. Relativamente también, porque ya comienzan a haber si usted noticias. va por Manta, ¿no es cierto? Esmeraldas, en realidad la gente lo que quiere es salir de ahí, no vivir de ahí. Yo creo que el tema de la salida de las Fuerzas Armadas, apoyar la actividad de la policía, también tiene que ser debidamente explicado porque no va a suceder al día siguiente. Es para ciertos eventos extraordinarios, temporal, y para el crimen organizado. Es decir, para el robo de celulares a lo mejor no alcanza, ¿no es cierto? Para lo que le pasa a algún acto de extorsión no aislado tampoco alcanza. Es para cierto tipo de temas puntuales, pero algo alivia. Y aquí va a la Corte Constitucional y va a la consulta. O sea, todavía esto tiene un camino que recorrer. En el análisis de la Asamblea, ¿no hay también una cierta responsabilidad de poner las leyes que realmente ayuden a los fiscales, a los jueces, a poner tras las rejas a las personas? Porque hay mucha permisibilidad en eso. Sí, y en eso desafortunadamente, esa es la otra mala noticia. Que nosotros esperábamos de que al día siguiente, buenas propuestas, que vinieron de diferentes grupos políticos, sean acogidas. Por ejemplo, se dijo que era indispensable, el señor presidente en funciones mío lo dijo, la ley de inteligencia. Todavía no ha sido propuesta. Mejoramiento de la ley del uso de policía y la fuerza tampoco ha sido materia de la análisis en la Asamblea. La distinción de dominio tampoco. Entonces, ¿no les conviene al grupo mayoritario ahí en la Asamblea? Hay temas que a ratos convocan a las minorías y no a las mayorías. Por ejemplo, usted notará que el tema de opinión pública fue el pedir permiso a la Asamblea para enjuiciar o no al vicepresidente casi prófugo ahorita vuelta. Pero será más un show político. No aporta absolutamente a nada. La Asamblea no tenía nada que ver en eso. No debía haber existido esa reunión. No era punto del orden del día. No era nada. Sin embargo, sucedió.
ahí hay una tendencia a generar este tipo de elementos como el juicio de la señora fiscal. ¿Quién en el país, en su sano juicio, quiere que la destine la fiscal? Nadie. Pregunte en las calles, pregunte del Cacho al Macará, y le van a decir que no, pues que es una mujer valiosa, que hace su trabajo y que ojalá haga mejor las cosas todavía. Pero hay un grupo de gente que protagoniza. Un grupo de gente que se ve afectado por el proceder de la fiscal. Tiene intereses, porque al final, pues yo entiendo, trato de entender que si usted tiene a la mitad de sus aliados prófugos, ¿no es cierto?, presos, hasta por solidaridad de querer hacer algo. No es lo que al país le interesa, le conviene. Hay un grupo que tiene en realidad esa agenda y ojalá que hagas menos incidentes los temas en la asamblea, porque no, ese no es el escenario adecuado para esto. La gente los rechaza, lo detesta, no quiere ver eso en la asamblea, ya lo dijo en la asamblea anterior. Lo que nos quieres ver es trayendo buenas noticias, cuántas leyes nuevas tenemos, a dónde van a pasar, cuándo me van a dar resultados. Y con el poco tiempo que tienen dentro de la asamblea, tratar este tipo de temas es un perdedero de tiempo. 14 meses, 15 días. Eso es lo que queda ya. Y seguimos contando. Para mañana serán 13 días, 12 días, 11 días. Hay que apurar. La gente espera que ese tiempo valga ahora. Para nosotros lo vale. Pero sería bueno que para los 137 el valor sea el mismo. Ahora, entre los proyectos urgentes que vienen para tratarse dentro de la Asamblea, ¿hay prioridades? En dos escenarios. Uno, ya envió el presidente la segunda ley económica urgente, tiene que ver con energías. Pero en las comisiones, cada comisión tiene su trabajo independiente. En la de salud tenemos 77 represadas. Y en los derechos de los trabajadores tienen 200. Y así en la mayor parte de comisiones. Lo que se ha hecho es trazar una hoja de ruta para ir priorizando aquellas que por los tiempos ya cumplieron su tiempo o se va a cumplir, y también por impacto, por importancia. Hay algunas que en realidad solo fueron presentadas un poco por cumplir el tema de haber presentado una ley, no van a tener ningún impacto de asidero en la población. Esas han sido un poco desplazadas para ver si con el tiempo alguien las recoge o se las archiva. Doctor, pasando a temas locales. En cuanto a la sección de salud, tenemos una pregunta de un televidente. Dice que, ¿qué pasa con el tomógrafo de los hospitales de Loja? ¿Qué pasa con la reparación y con la operación de este tipo de equipos dentro del IES? Sí, verá, hay dos elementos, gracias por la pregunta, dos elementos que considerar. El uno es, la función mía específica no es responder mucho por la administración pública. ¿No es cierto? Ya sonó, por ejemplo, hay un tema difícil en el Hospital Isidro Ayora. Yo mantuve una prudente distancia porque me parece que hay una línea de mando ahí, ¿no es cierto?, que no es la del legislador. Yo con la función pública, con los servidores públicos no tengo ningún interés, ni ponerlos ni quitarlos, sí trabajar con ellos. ¿Quién responde por el hospital, por las áreas de salud? El director zonal de salud. Y en su respectiva dimensión, el señor gobernador, que es el representante del Ejecutivo en la provincia. Entonces yo mantuve un poco de distancia con la idea de que en realidad hay quien responda por eso. Pero como eso creció un poco, yo visité el día de ayer al señor gobernador. También estuve en la Contraloría, por esos mismos temas, como los que señala bien el señor. Porque como ya se sale de control, en realidad hay que formar parte a ver qué mismo está pasando esta situación. Pero yo, sin ser infidente con lo que hemos conversado el día de ayer con las dos autoridades que lo pidieron expresamente porque tienen planes caminando, para la siguiente semana van a haber novedades en la ciudad respecto a esos temas. Así que tengan la bondad de esperar con paciencia respecto a que todo lo que se ha nombrado del hospital tiene un plan en marcha. En la parte zonal también. A mí me parece que hay que darles tiempo a ratos para que se organicen, pero de lo que yo sé van a haber novedades en esta semana próxima ya de Año Nuevo. En el tema de la seguridad social, ha sido parte de las visitas a la mesa de trabajo y seguridad social, más de uno de los funcionarios del seguro. Yo mismo visité al director provincial. Él pues reconoce acá en Loja lo que ya sabemos todos. Él no tiene casi capacidad de gestión aquí ninguna. Todos se lo prueban de Quito, y eso es cierto. Para contratar los abogados que le deben al seguro, aquí, lo autorizan de Quito, él no los escoge. Peor, temas más sofisticados como el tema de comprar el tomógrafo, eso sale de allá. A mí me parece que no hay posibilidad de que esa institución mejore o funcione bien con ese modelo de gestión. No hay cómo. Si usted le pidiese permiso a la directora del medio de comunicación que vive en Quito para ver a quién entrevista y las preguntas que le hacen, no sería lo exitoso que es este medio. Igualito sucede en una institución que tiene cosas tan finas como insumos, materiales, medicamentos, médicos, procedimientos. No hay cómo que funcione así. Si no cambia el modelo de gestión del seguro y le permite otras condiciones,
el seguro en realidad va a seguir siendo lo que es, o a lo mejor... ¿De quién depende cambiar ese modelo? ¿A quién le corresponde cambiarlo? Desafortunadamente, a él, como a otras instituciones del Estado, le pusieron la mano política encima. Entonces no interesa mucho quién administre, ni quién también administre. Si usted tiene un espacio de poder es suficiente para eso. Sino que me expliquen, porque un negocio, cualquiera que sea en el mundo, pongo yo un ejemplo, le entregan a usted exclusividad con sus clientes, porque uno no puede afiliarse a un seguro diferente que no sea el IES en el Ecuador, es obligatorio. Usted no escoge, usted se afilia. Si le entregan la plaza completa y le pagan de entre 500 y 700 millones de dólares al mes, cumplidamente, ¿qué negocio puede quebrar? Es imposible, la fórmula perfecta. Le pone a los clientes y le pagan a tiempo y en grandes cantidades. ¿Por qué no sucede eso en el seguro? Evidentemente porque el interés no es que funcione bien. Entonces, si yo pongo a alguien que en realidad no tiene las características de ser un buen administrador, nombro a los miembros del directorio gente que no tiene ningún compromiso con la institución, hago o permito que el gobierno lo haga de caja chica y que disponga de sus recursos y que provoco con todo eso la fórmula perfecta. Vea la institución que tenemos. Cuando cambie, ¿no es cierto?, esa condición, yo creo que el seguro tendrá mejores días. Si no, está condenado a estar peor de lo que está. Ahora, doctor, sin salirse un poco del tema, en las leyes que ya habían aprobado acerca de esta, que trataban acerca de la situación psicológica, la salud mental. La salud mental de la población, está hecha la ley, pero también está con los recursos como para poder ser implementada, o solamente es la ley, que aquí está la ley y vean cómo la cumplen. Sí, ahí hay un tema que me parece también que es importante el conversárselo a la ciudadanía. Porque suele entenderse mal de que hoy resolvemos, ¿no es cierto?, la ley y mañana están abiertos todos los centros de salud con un médico psiquiatra sentado atendiendo. No tiene esa velocidad, ojalá fuese así. Lo público no funciona así. Tras la ley viene un reglamento, ¿no es cierto? Y de ahí viene una revisión por el presidente. Puede objetarla parcial, totalmente, sí, todavía queda un camino por recorrer. La ley no contempla rubros que tienen que ver con dineros, porque evidentemente la norma no hace eso. Sin embargo, eso cuando existe una ley y aprobada por el Estado en vigencia, el Estado se obliga a cubrir lo que ella necesita. ¿Y si el Estado no tiene los recursos en ese instante o no está dentro del presupuesto? Es que tiene una forma de ser cubierto eso. Por ejemplo, en el tema de la salud mental, entra en el capítulo del Presupuesto Nacional de Salud, ¿no es cierto? Es decir, el Ministerio de Salud tendrá que designar de su fondo cómo va a financiar este programa. Por ley, igual por norma, existe que cada año el presupuesto del Estado asignado a salud crezca 0.5. Es decir, cada año es un poquito más que el anterior, precisamente para cubrir eso. Y tampoco es la única forma de, me parece a mí, de financiar esto solamente con fondos del Estado. Hay instituciones de fuera del país que financian exitosos programas con fondos públicos. Yo me enteré hace poco en el Ministerio de Salud, hay una asignación respecto a programas de salud mental precisamente, financiados para la provincia hasta el 2027 con fondos del extranjero. Hay formas de que esto suceda. A mí me da pena a ratos cuando la gente pierde la esperanza porque dice, entre la aplicación de la teoría de la ley al servicio que nos van a brindar, si no hay recursos nunca va a existir. No va a pasar eso. Tiene que suceder en menor nivel, crecer de poco a poco. Pero lo otro es no tener ley. Fíjense que es uno de los países del mundo, a lo mejor de los pocos países del mundo, que ni siquiera como enunciado o por ahí en algún documento consta el tema de salud mental. Ahora tiene una robusta ley que lo que dice, señores, incorporen el tema de salud mental en la escuela, el colegio, la universidad. Pongan el servicio de atención gratuito en los establecimientos de salud. Formen médicos psiquiatras. Todo eso dice la ley. No existía. Ahora el Estado se obligó a eso, tiene que cumplirlo. Tarde o temprano, de a poco o de mucho, tendrá que hacerlo. Yo escuchaba muy atentamente su intervención acerca justamente de este tema y uno no tenía en cuenta, o sea, la población en general no tenemos en cuenta la importancia de la salud mental que tienen dentro de la población como para poder desarrollarse como sociedad. Sin embargo, usted nos había aclarado de que la situación mental y todo el detalle que usted en su momento lo dio, pero en este momento en Ecuador, si es que no se da las condiciones como para poder implementarse, con el modelo que como usted mismo anunció, difícilmente los directores van a poder gestionar ese tipo de ayudas internacionales o de gestiones internacionales, porque todo viene de Quito. Yo tengo la esperanza de que si algo puede replantear esta nueva administración que tenemos a nivel del país, es que precisamente replantee esos grandes problemas. El tema de la salud, la educación, el medio ambiente, la seguridad. Creo que son tareas pendientes y las tiene absolutamente claras. Esperemos a ver incluso en el tema que están anunciado de la consulta popular, que existan grandes cambios en función
de esos grandes requerimientos, porque desafortunadamente no hay otra forma de cambiarlos, ¿no es cierto? Tiene que ser radical, con una intervención de ese tamaño, para que pueda provocar efectos. No hay otra forma de hacerlo. Yo aspiro de que ese sea el aire, el espíritu del señor presidente para este tiempo. Y en eso hay que ayudarle a todos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desafortunadamente, como digo, no es competencia nuestra, o afortunadamente la función pública. Esa es competencia de él. Pero él necesita norma para poder trabajar. Entonces, envía el proyecto, votado, aprobado, y ya lo tiene. Hay que ayudarle en lo que toca, ¿no es cierto? Si envía una buena ley, como la segunda, la tercera o la décima que envíe, que ofreció que sea una cada mes, y son buenas propuestas, hay que apoyarle. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero en la misma proporción tiene que apoyarle el resto de instituciones, los gobiernos locales, las universidades, los otros organismos del Estado. A mí me parece que esto es una competencia absolutamente de todos. No va a cambiar esto solo, nos lo dejaron dañando, pero no nos lo van a arreglar, lo vamos a tener que arreglar nosotros, de a poco, con empeño, cada uno en su respectivo territorio. Si cumplimos la tarea todos, yo creo que nos va a ir mejor. Esperemos que el señor presidente con esto pueda avanzar un poco en su proyecto, y este breve espacio que le ha conferido el pueblo de que dirige el país, permita dejar sentando la base de un gran cambio para después, porque el tiempo no le va a dar para más también. Ahora, doctor, en temas locales, si ustedes se habían reunido ya entre todos los asambleístas electos por Loja, ¿de esta reunión surgieron proyectos, surgieron objetivos para cumplir? Sí, esa es una buena noticia también. Pasan cosas buenas también en el Ecuador. Nuevas leyes, nuevas iniciativas, pasan cosas buenas también. Y afortunadamente son bastantes, sino que claro, a veces estos nubarrones de enfrentamientos o una mala noticia, lo de la seguridad copa la cabeza de la gente. Hubo la reunión, creo yo es la foto esperada por años, porque no había sucedido que se junten los cuatro. Sucedió una reunión con mucha cordialidad, como tiene que ser para representantes de Loja, ¿no? Una reunión atenta, cordial de todos, y la intención era precisamente fijar una hoja de ruta pequeñita de inicio. ¿A qué nos podemos dedicar los cuatro en conjunto? Porque cada uno tiene su agenda también, o sea, tiene tareas específicas que hacer. Entonces, como temas centrales, ¿cuáles son? Vialidad, seguridad, la generación eléctrica, el apoyo a los municipios por la parte económica. Y para eso la metodología que se escogió es visitar a cada ministro del RAM en su despacho los cuatro. Y ya tenemos cita. El 3 vamos con la de Energía y Minas, el 13 estamos con la de Cultura por el Festival de las Artes, y nos falta confirmar las dos o tres reuniones más con los ministros. Como primer acercamiento, les vamos a ir a visitar, a saludar, a agradecer, pero a la vez a comprometerlos respecto a los problemas que hay. Y segundo, el otro momento es que vengan a Loja. Queremos que aquí se reúnan los municipios con el ministro de Finanzas, con el de Cultura, ¿no es cierto?, con el de Energía, y le cuenten, que él venga aquí y asuma lo que está sucediendo y en qué mismo nos ayuda. Yo creo que esa metodología va a dar resultados. Hace meses, por no decir años, no tenemos ese tipo de visitas por la provincia. En realidad, rara vez viene un ministro por acá, a una otra actividad puntual. Nos haría muy bien tener a los funcionarios del Estado aquí y estableciendo compromisos con la provincia. ¿Se ven objetivos? O sea, ¿habrá algún tipo de resultados? Por ejemplo, la vía de Loja a Catamayo están hablando ya alrededor de 8 años y no hay... No esa es otra, y es parte de la agenda del Ministerio también de Transporte. Yo vi con buenos ojos que en la ley del presidente, cuando hablaba es una ley bien grande, tiene como 95 páginas, 20 de ellas creo que las dedica a las alianzas público-privadas. En cita en las alianzas público-privadas una decena de proyectos prioritarios en ese tema, y ahí nombra la Loja Catamayo. O sea, ella está contenida ahí. Yo aspiro de que el ponerla en ese documento reflejaba una real voluntad de que en realidad eso tiene que reactivarse, mejorarse, aplicarse. Esperemos que así es responsabilidad del Ministerio. ¿Y cómo la veo? O sea, la voluntad no solamente alcanza con la voluntad, sino también con los recursos. Sí. Y si la situación del país está un poco complicada con los sueldos que son de pago inmediato, ¿cómo están los dineros y los recursos como para las obras públicas? A eso hace referencia las alianzas. Yo entiendo que el espíritu de alianza es precisamente eso. Para tareas que el Estado no mismo va a poder, va a tener que buscar un socio. Incluso en la ley de energías, esta que presentó, que todavía nos falta estudiar un poco más, nombra precisamente a aliados la inversión privada. Va a ser bien difícil que en la actual condición que tenemos el Estado pueda asumir grandes compromisos en este tipo de cosas. No va a ser posible. Yo veo que en realidad por eso es que citan las alianzas, es porque es la boya que de alguna manera nos va a permitir hacer proyectos, pero no solamente contando con el Estado, porque sería, creo que imposible. Ahora, doctor Humberto, para terminar, ¿cómo están los proyectos de educación?
se había conversado en la campaña acerca de mirar cómo se puede solucionar la situación de los cupos dentro de las universidades. Ahí es otro tema pendiente en función de lo siguiente. Usted recordará que el gobierno anterior como que dio la potestad para que en realidad ya como no hay examen, en realidad los cupos... No hay examen entre comillas. Claro, claro. No hay examen, entonces todos íbamos a entrar a la universidad. No funciona, pues entonces. Si usted le da la competencia, alguien le da los recursos también. No podemos hacer que en la universidad de la noche a la mañana, en la nuestra, en todas las que hay en el Ecuador, de 2.000, 3.000, 5.000 estudiantes que tienen, ya para el próximo año van a entrar 15.000. No funciona, pues esto así. Físicamente, ¿dónde? Tecnológicamente, ¿dónde? Los docentes. Eso demanda un enorme recurso. Entonces el Estado al rato se desprende de esa responsabilidad, pero no la hace con honestidad. Porque si no va a dar impacto, como bien usted dice, ¿para qué lo hago? Por enunciado, ¿no es cierto? O sea, ya cumplí mi parte y ya no hay examen. Eso no modifica la realidad por decreto, hay toda una lógica interna. A mí me parece que en eso las universidades han hecho lo correcto. Hicieron lo que podían. No se comprometieron a más. Hubiera sido penoso el que abran la puerta para que todo el mundo entre y tener aulas de 200 estudiantes sin ningún apoyo metodológico, didáctico, docente. Y veamos cómo sale. No han hecho eso. Me parece que fue un acto adecuado. Ahora esperemos que en realidad el tema de presupuestos del Estado permita que eso pueda ir creciendo, porque lo que necesitan las universidades es recursos. A mí me parece que logísticamente tienen la capacidad de crecer, tecnológicamente también, en profesionales también, pero sin recursos no funciona. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente del Estado y ojalá en la consulta y en las propuestas que vengan de ahora en adelante incorpore esa parte que sí termina siendo tarea pendiente para la juventud, y entiendo que para todos los hogares queremos que en realidad los hijos nuestros, hermanos, estudien aquí, que no tengan que, como sucede hasta ahora, hay que buscar para estudiar afuera. Y con las dificultades que hay también de salir del país. ¿Cuándo se puede? Cuando no se puede, en realidad, negado una juventud, un futuro promisorio por limitaciones del Estado. Más que todo tampoco le dieron la opción, o sea, les limitaron el ingreso a la universidad, pero tampoco tuvieron un espacio como para poder tener una diversificación de actividades. Por ejemplo, ya no puedes estudiar, pero mira, puedes hacerte técnico en este tipo de empresa, puedes manejar, puedes ponerte tu propia empresa, porque no hay las condiciones adecuadas. Sí, eso necesita un contexto, como todo, necesita un contexto. El impulsar las tecnologías es una muy buena opción. De hecho, a lo mejor en el país ha dado resultado en algunas líneas. En otras se está convirtiendo en un karma. Usted no puede anunciarle a alguien que en 2 años lo hace competente para algo y que vaya a trabajar cuando la ley, ¿no es cierto?, el Estado no reconoce esa profesión ni tiene espacios abiertos para que trabaje. ¿Qué ha hecho? No ha solucionado el problema, ha creado otro problema. Entonces a mí me parece que eso tiene que tener un contexto en función de que lo que forma tiene un campo laboral, ¿no es cierto?, y ahí se une, es el match adecuado. Si no, lo contrario, estamos, como digo, hay gente que sacrifica su economía en función de que un hijo vaya a estudiar un par de años, ¿no es cierto?, 3, 2, por ahí oigo hasta 1, y que salen con la idea de que al otro día trabaja. No funciona esto así, porque el contexto no lo permite. Entonces, si no hay algo que aborde todo ese escenario, no estamos consiguiendo grandes cosas también. Tiene que haber algo estructural que modifique esa realidad y por lo tanto tengamos opciones que sean válidas, ¿no? Que es lo que la gente quiere, no quiere entusiasmo nomás. Estimado doctor, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy aquí en los medios de comunicación. Para mí es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo afectuoso a la población. El deseo de que este 2024 conservemos el entusiasmo, independientemente de todo, y que le pongamos empeño cada día en tratar de hacer nuestra parte. Ratifico, esto nos lo complicaron, no nos lo van a arreglar los que lo complicaron, lo tenemos que arreglar todos. Así que yo creo que haciendo nuestra tarea en cada uno de nuestros campos específicos, vamos a tener a lo mejor un mejor año. Muchas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ha sido la presencia del asambleísta Humberto Tapia en la mañana de hoy. Muchísimas gracias.